Como cada semana le agradezco al doctor Polino Sip que me recibe la llamada. Doctor, muy buen día. Hola Rodrigo, muy buen día a ti y a todos los que nos escuchan. Doctor, ¿qué tema tenemos el día de hoy? Hoy vamos a hacer una reflexión hoy en dirección de lo que hoy vemos que se va a hacer un decreto para que pueda funcionar el aeropuerto y hoy estamos viendo que se van a hacer también expropiar ciertas tierras para que circule el tren. Y si sumamos esto, parece ser que el avión no tiene brújula y hoy el tren parece ser que no tiene rieles. Y esto nos lleva a una discusión donde seguimos nosotros contemplando lo cotidiano de lo que se pelea hoy a través de los medios de comunicación y se nos está olvidando lo trascendente. El fin de semana fue terrible para el impacto de la seguridad de nuestro país. 110 homicidios dolosos. O sea, esto es terriblemente impactante para nuestra seguridad de los mexicanos. Entonces, repito, 110 homicidios dolosos, esto es algo que lleva a la reflexión. Si nosotros vamos caminando en una historia humana, como bien reiteradamente nuestro presidente ha dicho que somos un pueblo sabio y el pueblo sabio decide, es importante poner dos grandes etapas que ha tenido nuestra historia y nuestra conciencia social. En primer lugar, tratábamos nosotros de explicar esta condición de vida y cómo podíamos nosotros darle forma al rayo, cómo le podíamos dar explicación a la muerte, cómo podíamos nosotros entender que algunos animales pudiesen volar y otros no. Entonces, el ser humano en este quehacer cotidiano se dio cuenta que podía apostarle y poder darle orden a esta sensación, hablando de dioses, hablando de espíritus. Y entramos en esta dualidad donde aquí tenemos algo que es el cuerpo, ¿okay? Que es la materia, y hay algo que no podemos explicar porque es lo divino, y se construyó en el quehacer del espíritu. Esto avanzó y en esta dualidad nos acompañó la historia, el yin y el yang, el bueno, lo malo, el eros y el tánatos. Y si nosotros vemos, todo se estaba explicando esta vida cotidiana a través de dos posiciones, de lo bueno y lo malo. Cuando la ciencia aparece, se rompe esta construcción, donde sabemos que no solamente existe algo que está en un extremo y algo que está en el otro, sino hay como el badajo de los relojes antiguos, que es el péndulo que se mueve de un lado a otro. La vida así transcurre y aparece una construcción que se llama mente. Cuando la fisiología la neurofisiología se da cuenta que tenemos una capacidad de integrar y empezamos a darnos cuenta de todo lo que el ser humano es capaz de sí mismo, aparece un tercer concepto, ¿ok? Que es la mente. Entonces, estos dos primeros, que era el cuerpo, el espíritu, yo y la mente, empezamos a darnos cuenta de lo trascendente que puede ser la mente. Vamos a tocar dos puntos nada más. Uno, el ser humano es el único ser hasta ahora que conocemos en el universo que es capaz de tener conciencia de sí mismo. O sea, eso se llama metapensamiento. Las demás personas, los demás seres vivientes, los perros, los chimpancés, los elefantes, no tienen esto, no tienen conciencia de sí mismos, no se pueden reconocer o diferenciar cuando se ven en un espejo. El otro punto trascendente del ser humano es la capacidad del tiempo. El ser humano es capaz de echar atrás y ver en un quehacer de grabados y de escritos esa necesidad de dejar huella. Y entonces estamos hablando del pasado. Y en este mismo primer punto que rescatamos, la capacidad de saber de sí mismo, tienen conciencia del presente.
Y una de las cosas importantes que la matemática ha venido a afirmar es la capacidad de la predicción. Y entonces aparece el tiempo del futuro. Entonces, estas dos cualidades humanas son propias solamente de los seres humanos. Y si nosotros nos vamos a una reflexión y nos vamos a ver esta explosión que tuvo los ferrocarriles en el pasado aquí en México, no tiene nada que ver con lo que hoy se pretende hacer con los ferrocarriles aquí en México. Y si nosotros hablamos de todo esto que ha crecido la parte aeronáutica, hoy tenemos un problema que estamos vetados de un nivel en el cual está restringido. Y nosotros una y otra vez escuchamos estas polémicas cuando dejamos de discutir lo trascendente que es la seguridad, que es la salud, por estar discutiendo estas cosas que le podemos llamar banales. Y escuchamos discurso como no somos iguales, ¿ok? De que por delante la ley y solamente la ley. Yo recordaría algo que mi abuelito me decía en sus reflexiones. Dime lo que presumes y te voy a decir qué es lo que te falta. La reflexión es, tantas las veces escuchamos cosas, ¿por qué no dudamos, pueblo sabio? ¿No será que eso es lo que nos falta? Un pueblo sin ley, un pueblo sin seguridad, un pueblo sin salud. Bonito día, un buen abrazo. Le agradezco mucho al doctor Paulino Sip que me haya dado esta reflexión. Además, doctor, creo que está muy al día. Le agradezco muchísimo. Un abrazo, bonito día. Igualmente, nos vamos a un corte y volvemos.